a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bien, y a esta hora de la mañana empezamos nuestra sección de El Solidario Vive la Noticia, lastimosamente con un tema que enciende las alarmas en todo el país y es el incremento de la violencia que se viene ejerciendo contra nuestros niños, lastimosamente. Y un llamado desde la cooperativa Cotradecún es precisamente a rodear y a proteger a nuestros niños, precisamente que puedan estar de alguna forma con toda la protección que le podamos brindar, no solamente desde las instituciones educativas, sino en nuestros hogares, porque como lo vamos a ver más adelante, muchas cifras de violencia, tanto física como sexual y de distinta índole contra nuestros menores, también se dan en espacios cercanos y familiares. En ese sentido, tenemos unos invitados muy especiales, también una pregunta en redes sociales para que ustedes participen allí, y yo quiero darle entonces la palabra a mi compañera Evelyn Salazar. Evelyn, ¿de qué se trata esa pregunta y cómo pueden participar nuestros oyentes que están allí al otro lado de la pantalla? Claro que sí, Mauricio. Hoy, como tú lo decías, un tema bastante delicado, bastante preocupante. Tenemos que estar alertas con nuestros niños. Sabemos que hace menos de 2 semanas, Sofía Delgado con 12 años y Alexis Delgado con 2 años de edad, pues sufrieron las consecuencias de este tipo de situaciones tan difíciles, y nosotros vamos a dejarles una pregunta para que participen en nuestro programa. Queremos que estén muy activos, tenemos un invitado muy especial y la pregunta es: ¿somos un país que cuida y protege como prioridad la infancia de nuestra sociedad? Déjenos sus comentarios, que para nosotros es muy importante saber usted qué piensa, y pues aprovechemos que tenemos un invitado muy especial que nos va a presentar Paula. Paula, ¿de quién se trata el invitado de hoy? Así es, compañeros, ustedes lo han dicho, hoy nos acompaña Víctor Hugo Zaidiza. ¿Quién es él? Él es psicólogo de la Universidad Javeriana, filósofo de la Universidad de La Salle, magíster en Ciencias Políticas, profesor universitario por más de 25 años de la Universidad Pedagógica, Facultad de Educación de La Salle y docente de la Maestría en Desarrollo Sostenible de la UNAD, colaborador de la OIT, de la ONU en asuntos laborales y de la seguridad social. Así que sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida y de antemano agradecerle a Víctor Hugo por haber aceptado esta invitación. Profesor Víctor Hugo, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Buen día para todos los que nos escuchan, todas las personas que están conectadas, y para ustedes los del estudio. Mucho gusto. Bueno, profe Víctor, bueno, aquí hoy vamos a trabajar un tema importante, pero a la vez que nos causa como, no sé, muchos sentimientos encontrados realmente hablar de un tema como este, y quisiéramos saber, profesor Víctor Hugo, en el marco de las últimas noticias, ya lo comentaba nuestra compañera Evelyn, de los sucesos que han pasado últimamente en Colombia sobre estos delitos cometidos a menores, ¿qué significa ser niño, niña o adolescente en Colombia, en este país? Bueno, pues sin duda en nuestro país ser niño o adolescente significa como un contexto de riesgo, ¿no? Un ámbito de muchas digamos, posibilidades de ser maltratado, de perder la vida. No queremos ser pesimistas ni llamar al catastrofismo, pero sí Colombia es uno de los países donde la inseguridad y la incertidumbre, especialmente para niños y adolescentes, y máxime si son mujeres o si son personas de las negritudes o de los indígenas, con mayor razón. Como que se agudiza la violencia, la persecución, la discriminación, que es muy grande todavía en nuestra querida Colombia, ¿no? Don Víctor, en nuestro país existe un fiel reflejo de una sociedad, llamémosla así, suena mal un poco, pero enferma, que viene atacando a nuestros niños, a la infancia de nuestro país. ¿Podría ser esto la causa que ha puesto en peligro la vida y la integridad de nuestros niños? No debe aterrarnos ni avergonzarnos de ser una sociedad enferma,
De hecho, el mundo lo es desde que el capitalismo apareció. Erich Fromm, ya en el siglo XX, considera que esas formas de producción, la industrialización, el énfasis en vivir en grandes ciudades que ahora viene de retorno, y otra serie de fenómenos llamados de la modernidad, han enfermado a todas las sociedades, especialmente de Occidente, ¿no? Parece que el capitalismo ya, además de la semilla del progreso material y de las máquinas, también un progreso de deshumanización. Pero dentro de los países donde más relieve se ve la maldad o la psicopatía, la enfermedad, dijéramos, de las sociedades, Colombia por sus cifras, por su guerra interna, que aún no ha sido posible controlar en la magnitud que quisiéramos, por muchos fenómenos, por la discriminación, vuelvo, insisto, por las desigualdades. Por supuesto, la sociedad, dijéramos, que está enferma. Claro, no quisiéramos hacer un reduccionismo a categorías médicas, ¿no? De causa y efecto, y una enfermedad en el sentido de que hay trastornos sociales o patologías en las comunidades que se van centrando en los más débiles, en los más vulnerables, y en este caso en los niños, en las niñas, en los adolescentes, que son, dijéramos, los más frágiles, los más vulnerables, y de ese modo ahí como se vuelven como chivo expiatorio, y entonces la gente descarga sus tensiones, incluso su sadomasoquismo, esa dialéctica perversa de quien le gusta hacer daño y que le hagan daño, se termina, digamos, descargando en los más, quienes no se pueden defender. Entonces es como cobarde también, es un problema sociológico más profundo que la simple biología médica, ¿no? A esta hora de la mañana queremos también preguntarle a nuestro invitado, pues precisamente tras la tragedia de la niña Sofía Delgado, que tuvo bastante cubrimiento mediático, ¿cómo definir la agresión constante que están viviendo muchos niños en Colombia? La verdad es muy difícil una definición, dada el exabrupto, ¿no? Lo gigantesco del fenómeno, casi que se sale de las manos, es abrumador. Entonces definirlo así como teóricamente, decir es A más B más C, no es fácil, pero podríamos darle unos calificativos analógicos, ¿no? Es una violencia oprobiosa, es una violencia y una agresión sin límite, sin control, condenable, inadmisible. Todos esos calificativos le quedan realmente cortos al fenómeno que tenemos que presenciar. Ya más adelante hablaremos de la pregunta que ustedes tienen sobre otra niña que fue afectada por un gran arquitecto de las sociedades, de las élites bogotanas, si no estoy mal. Así es, profe Víctor, y pues quisiéramos en este momento que de pronto nos hiciera una descripción de esta situación actual. Es que es muy preocupante y queremos reiterar sobre esto porque a veces pareciéramos como un país sin memoria, ¿no? Han pasado tantos casos y aquí en Colombia no pasa nada. ¿Cómo describiríamos esa situación actual de violencia contra los niños en nuestro país? Y esto partiendo de qué factores cree usted que contribuyen a esta problemática. Sabemos que de pronto pues la violencia contra los niños en este caso viene de muchos años atrás, ¿no? Pero ahorita se ha pronunciado más, ha sido más reiterativo, o sea, ya ahorita herir, hacerle guerra a un niño, maltratar a un niño es como algo normal para esta sociedad. Sí, yo creo que es mejor hablar de descripción y no de definición o de explicación, porque es que el término explicación como que nos dirige a reducir este fenómeno a causa y efecto, y hay muchas causas, hay muchos factores de riesgo, tú lo insinuaste, lo pronunciaste, y entonces una descripción, digamos, fenomenológica, quiero decir, ubicar los rasgos más preponderantes de este asunto tan grave para el país, pues es más plausible, más viable. En efecto, los niños y las niñas padecen no solamente discriminaciones por razones de su raza, de sus creencias, de su sexo o de su sexualidad más bien, sino que además son perseguidos y maltratados en sus cuerpos, ¿no? No solamente se les amenaza o se les inflige castigos altaneros y cobardes, sino que también se les maltrata sexualmente por acceso carnal violento, y además de eso, pues con rituales y procesos terroríficos de aterrorizamiento de la sociedad, donde una persona como que expresa todo lo que la sociedad de alguna manera ha escondido. Por ejemplo, un factor de riesgo que no se puede desconocer y que la sociedad va empujando a estos psicópatas a salir de la muchedumbre, de la masa,
son las desigualdades, la pobreza extrema. Somos una sociedad que, como tú dijiste, desde hace decenas de años, somos una sociedad que discrimina por creencias, que discrimina por color de piel, que discrimina por clase social, que discrimina por género. Y en la misma casa siempre hay uno que es como la ovejita negra, entre comillas, de negro, el bobito de la casa o el chivo expiatorio al que todo se le dedica. Bueno, cuando los hogares eran numerosos. Sí se ha avanzado, tú dices, en sentido negativo, en estas violencias diversas, en la escuela, en la formación, dijéramos, religiosa, que a veces es punitiva y culposa. No es una religión para la espontaneidad y la creatividad y la alegría, sino para sentirse culpable o para sentirse esclavo, etcétera. Sino que además hay otras formas de violencia en los medios de comunicación. Ahora que ha reventado, digamos, ha hecho eclosión todo este mundo telemático donde circula la información. Entonces, en conclusión, quiero decirte que hay factores de riesgo como la pobreza, la exclusión, las familias deshechas, los excesos de la jornada de trabajo, las tensiones de la ciudad. Todos los días hay marchas y pues es justificable, pero la gente llega cargada de tensión después de permanecer 8 o 9 horas en el trabajo. Tiene que llegar 2 o 3 horas de tráfico, tráfico costoso, inhumano, de poca calidad, hacinamiento. Todos estos factores, la gente no tiene casas decentes, dignas. Ahora se pretende vivir en apartamentos de 30 metros, 40 metros, por aquello que vamos hacia la soledad, hacia el aislamiento, pero en realidad las clases menos favorecidas, como también tienen mucha ignorancia por la falta de educación y de formación y de una mejor asistencia, pues por supuesto viven en condiciones de hacinamiento, y entonces en un solo espacio de 4x4 esas cercanías son violentas para niñas y también para los niños. De manera que hay muchos factores de riesgo que promueven o impulsan este asunto. Sin embargo, quiero decirle a los oyentes especialmente que las cifras demuestran que el Estado ha venido haciendo un esfuerzo importante a nivel interinstitucional y a nivel internacional, con la UNICEF, con el Bienestar Familiar, las Defensorías de Familia, la propia Medicina Legal. Son instituciones que han trabajado coordinadamente cada vez mejor. Las cifras realmente han mejorado. Lo que pasa es que estos hechos así desabruptos, como tan abrumadores, parecería decirnos que todo vuelve al purgatorio, dijéramos al mundo oscuro, a la noche terrible, pero no, los esfuerzos no son los mejores ni los más eficaces, los recursos tampoco son los más óptimos, pero sí hay esfuerzos y logros que toca reconocer, subrayar, reforzar y seguir para adelante. Profe Víctor, antes de irnos aquí con más preguntas, nuestros seguidores también ya están participando y los invitamos a que nos dejen sus preguntas. Alan Quintero nos dice, ¿cómo se puede identificar las señales de alarma de maltrato o abandono infantil? Alarmas tempranas. Bueno, toda la ciudadanía es corresponsable. Aquí no solamente son las instituciones, digamos, estatales o a quienes se les ha delegado este derecho a la seguridad de los niños, a sus derechos fundamentales, a instituciones públicas, digamos, sociales de la sociedad civil. Todos somos corresponsables. Sería importante que en los barrios, en las comunidades, hubiese capacitación y formación. Yo creo que la columna vertebral de todo este asunto es educación y proyectos culturales, porque la educación deviene de la cultura y a su vez retroalimenta la cultura. Entonces, estas pautas culturales, los movimientos de folclore, de danza, de las bellas artes, nutren un estilo de vida y un sentido de vida que ayuda a que la sociedad se comunique, exteriorice, se manifieste, dijéramos, se toque en el mejor sentido, con la caricia, con el afecto respetuoso. Y entonces en ese orden de ideas es mucho más fácil identificar qué es lo atípico, qué es lo irregular, qué es lo sorpresivo, para que no nos coja realmente de sorpresa, ¿no? Que es en ese sentido lo que está oculto. Hay que tratar de desentrañarlo, y para eso necesitamos mejorar los procesos de comunicación, de interacción, de relaciones de alta calidad, y pues eso pasa por la educación y por procesos culturales muy poderosos. Afortunadamente, en los últimos meses y años se ha venido reforzando lo de la cultura en tanto en las entidades territoriales como en Bogotá, Cundinamarca, y eso es sumamente importante, porque eso ayuda como a exteriorizar, a aflorar, a que las personas puedan, dijéramos, procesar sus complejos, sus tensiones, y aquellos que no entran en esa dinámica, pues son factores de identificar, no para perseguir, sino para prevenir
que eventualmente se estén presentando en algunos hogares, en algunas comunidades, y no eventualmente, sino más bien frecuentemente, actos de agresión, actos de violencia a los cuerpos, ¿no? Como diría Foucault, la captura de los cuerpos, la represión de los cuerpos, el encadenamiento de los cuerpos, el sadismo, el encadenamiento, el castigo severo, el papá que cree que es el que castiga, el que califica y el que discrimina, y la mamá la que está ausente aunque esté presente por las mismas cargas que lleva. Entonces es necesario entrar a los hogares con cuidado, con respeto, a través de la educación, la formación y el encuentro de todos, ¿no? Es, digamos, una cultura del encuentro, hay que promover. Recordemos ese 4 de diciembre del año 2017, el caso de Juliana Sabonín. Víctor Hugo, ¿por qué estos casos y otros casos también solo se han convertido en un dolor y un recordatorio de la vulnerabilidad infantil y la indiferencia en Colombia, pero no pasa más nada? Sí, tienes razón. El caso de la niña indígena Juliana Sabonín. Te recomiendo a todos los oyentes un libro de una extraordinaria literata colombiana llamada Laura Restrepo, que se titula Los Divinos. Recordemos que dentro de la cultura hay las 7 artes, ¿no? La música, la danza, el teatro, bueno, y entre ellos las letras, la literatura. Y la literatura es una gran ventana a la realidad. Quizá los literatos describen mejor las realidades profundas que los mismos psicólogos y sociólogos, de modo que a veces le hacen a la ciencia una competencia sana y mejoran las posturas científicas. La señora Laura Restrepo escribe un libro que se llama, repito, Los Divinos, y allí relata de manera bella, literaria, toda esta tragedia que fue lo que sufrió esta niña, ¿no? Un ritual de agresión, de irrespeto, de vigilancia, hasta que fue capturada violentamente, fue, dijéramos, agredida sexualmente y fue asesinada de manera inenarrable, ¿no? Lo mismo sucedió, recuerden ustedes, con el sádico allá creo que fue el eje cafetero, el que murió hace poco, Garavito, que después de más de 2-3 centenares de niños asesinados por él de manera terrorífica, con rituales extraños, uno diría entre comillas diabólicos, pero no, son patologías mentales que la sociedad misma puede verter o vertir en algunas personalidades que expresan de alguna manera las violencias sociales. Pues la mayoría de esos delitos quedan en la impunidad. Ese señor fue descubierto por un policía que sospechó a través de que el niño logró escaparse, y entonces allí vinieron las primeras pesquisas, pero fue como por ensayo y error, ¿no? Fue por azar. Si no, no lo hubieran encontrado, a lo mejor estaría por ahí haciendo todo este tipo de fechorías realmente incalificables. Tú tienes razón, hay un problema grave de impunidad. El primer responsable por acción o por omisión sí es el Estado, pero como todos somos corresponsables, tenemos obligación, así como tenemos derechos, tenemos obligación de hacer memoria, en el sentido de no recordar para maltratarnos o autocensurarnos, sino para no repetir, la no repetición de este tipo de tragedias que enlutan a la nación colombiana con cierta frecuencia, ¿no? Nosotros inauguramos la era de los psicópatas, se dijo que se había inaugurado con el señor del Poceto, que entró asesinando a todo el mundo en un restaurante de Chapinero. Ustedes todavía no habían nacido, yo estaba muy adolescente, y en realidad Colombia hoy en día ha adelantado a otros países que ya llevan como a Estados Unidos en cuanto a psicópatas, ¿no? Estamos casi a la vanguardia como Nueva York en cuestión de psicópatas. Yo creo que eso se debe a la impunidad, a los trastornos de la sociedad, a lo que hemos dicho, las exclusiones, las violencias, la guerra interna. Ojo con el desplazamiento, ya lo vamos a ver a través de las migraciones, como el desplazamiento interno ha generado un desvertebramiento agudo de la sociedad colombiana y de las familias que han abandonado la niñez, que han abandonado eso que tú llamabas, ha adormecido, ha disecado nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad, para esa capacidad de empatía, de ponernos en los zapatos del otro, lo que llaman algunos religiosos en términos también sociales, la compasión. Entonces, como que el otro no existe sino en función de mí, y punto. O sea, es una cosa, entonces, como diría Kant, el filósofo del siglo XVIII, te convierto en un medio y no en un fin. En ese orden de ideas trastocamos, invertimos los valores, y somos en ese orden de ideas una sociedad sin valores, y por eso es que hace poco estaba insistiendo en reforzar los procesos culturales y educativos. Por favor, si me extiendo un poco, No, tranquilo, no hay ningún problema. A esta hora de la mañana, pues también queremos comentarle a Víctor Hugo, nuestro invitado, que
La mayoría de nuestros asociados a la cooperativa Cotradecún son maestros, pues hacen parte del sistema educativo y en ese sentido viene también un interrogante de, bueno, ¿cómo desde la educación, cómo el sistema educativo puede aportar para resolver esas fallas que se puedan presentar en la protección de los derechos fundamentales de los niños y hasta cuándo también se pone como prioridad esencial el derecho de la infancia? Sí, yo creo que uno de los factores de riesgo más relevante y relevante es los problemas de la sociedad colombiana para convivir, para coexistir, para, dijéramos, armar lazos de cohesión social, de unidad familiar, en medio de las diferencias, de las confrontaciones, contradicciones, siempre acostumbrarnos a tramitarlas a través del diálogo en lo posible, sin necesidad de pretender aniquilar al otro o despotricar del otro, o negar al otro, sino incorporarlo y a través del diálogo y de las técnicas de negociación, también con actitudes de paciencia y de persistencia, ir resolviendo los conflictos o permitir que ellos no se vuelvan conflictos o tensiones malignas. En ese orden de ideas, el problema de convivencia sí le atañe directamente a la educación primaria, básica, primaria, secundaria, como llamamos, y a la educación superior o más bien universitaria, porque más bien lo superior deberían ser los niños, ¿no? Y los mejores maestros, sobre todo en su vocación, deberían estar allí en la primaria, porque es donde realmente se forman las primeras conductas, los primeros comportamientos, actitudes y valores de convivencia. Hay que insistir mucho en eso de que la escuela sea una comunidad de convivencia, donde se tramitan los conflictos, donde hay un gobierno escolar auténtico, unos proyectos democráticos internos al colegio interesantes, donde los maestros se preocupen desde luego por los contenidos programáticos de índole técnico-científico, pero que entendamos que lo importante es que los niños y las niñas aprendan a convivir, a aceptar al otro, a procesar sus conflictos de manera creativa. Las artes son sumamente importantes, están las ciertas artes clásicas, ¿no?, que hemos insistido, la música, la danza, el teatro, las letras, pero están las modernas, lo que llaman las estéticas, las plásticas, porque a través de las artes la gente descarga tensiones, se comunica, exterioriza, tramita por dentro de sí mismo sus propias contradicciones y es capaz de encontrarse con el otro en una armonía de creación especialmente. Por supuesto va a haber desencuentros, va a haber intolerancias, va a haber choques, pero debemos acostumbrarnos a que esos choques no se pretendan manejar por la vía del aniquilamiento, del desconocimiento del otro. Yo creo que la educación en ese orden de ideas, en el sentido de que haga gobierno escolar, democracia, una educación en derechos, una educación más para la formación que la instrucción, sin descartar la instrucción, es lo que todos los que ustedes los maestros conocen mejor que nadie, la pedagogía nueva, las pedagogías autoactivas, toda la incorporación de las tesis de María Montessori, de los grandes pedagogos que hablaron de la libertad. No de los libertarios estilo de lo que están hablando ahora en Argentina desde la dirección del Estado, no hablamos de libertad en un sentido axiológico profundo, no solamente el economicismo, la ganancia, la utilidad y la renta, no. Libertad en cuanto a opción de vida. Los adolescentes sufren mucha persecución y mucha discriminación porque definen de pronto, optan por una sexualidad diferente a la que ortodoxa y tradicionalmente se conoce como la única oficial. Y algún adolescente que no está de acuerdo con eso y quiere otro tipo de opción, pongámosle, qué sé yo, el celibato, pues le caen los propios padres y la familia encima, que cómo va a hacer eso, que cómo es posible. Yo creo que nosotros necesitamos llenarnos de mucho actitud y conductas de respeto y de tolerancia, llamaban los filósofos de antaño, desde Sócrates para acá, la alteridad, ¿no? El otro en cuanto otra edad. Entonces, tengo unos límites que son los límites del otro, de manera que podemos coexistir y convivir creando en lo posible. Y cuando no, por lo menos para que no nos hagamos daño, también en lo posible. Y si nos vamos a hacer daño, entonces que sea por medio de las artes para que sea una agresión, dijéramos, delicada, sutil, que no daña al otro, que es que el problema aquí es que que pretende resolver los conflictos de una vez apelando a las armas o apelando al desconocimiento, a la calumnia, etcétera, ¿no? Aquí nuestros oyentes nos preguntan, y me parece muy interesante esta pregunta, y es ¿cómo pueden organizarnos la comunidad para proteger a nuestros niños? ¿Qué acciones podemos tomar? Bueno, la comunidad ante todo debe estar capacitada, debe pasar por un proceso de formación
porque el adulto agresor es fundamentalmente un niño que ha sido agredido sistemáticamente, que cruelmente ha sido discriminado, ha sido abandonado, ha aguantado hambre, ha aguantado frío, hacinamiento porque viven en tugurios, dicen chistes flojos, ¿no? Que tugurios que tienen más cartones que un profesional moderno, etc. Entonces, una vez que la comunidad tiene conciencia de sus deberes y de sus derechos, y sobre todo que reconoce los derechos de los niños y que hace como una especie de trabajo terapéutico para reconocer en sí mismo cuáles fueron sus dificultades en niñez y en adolescencia, puede dar lo mejor de sí, entregar lo mejor de sí a los servicios de la comunidad. Yo creo que hay que hacerse partícipes de todos los proyectos que hay en la comunidad. La gente, como ya vos dijiste o lo afirmaste de manera sabia, seguimos padeciendo un síndrome grave de insolidaridad, de indiferencia. Recuerden que Lucho Garzón hizo una administración en Bogotá con un eslogan que era Bogotá sin indiferencia, ¿no? Y realmente habló y se puso en marcha que la olla común, el comedor colectivo, donde la gente que tiene hambre, que inclusive son de las clases medias, que por el camino de la vida van perdiendo hasta la pensión, pues terminan aguantando hambre. Entonces hay proyectos político-económicos y proyectos sociales y también de índole cultural donde debíamos vincularnos. Nos han insistido y nos han promovido el individualismo, el egocentrismo, yo primero, yo segundo, yo tercero, si sobra para mí también, y pues con ese individualismo cerril, con ese egocentrismo, ese narcisismo que inclusive se proyecta desde los mismos políticos que han dirigido este país, que parece se creen dioses o reyes, yo no sé qué es lo que se creen, y viven peleando, y viven agrediendo, y viven discriminando, y diciendo mentiras, pues dan un perverso ejemplo. Entonces hay que unirnos también con las iglesias, no con con todas las iglesias, con las entidades educativas, con digamos, las instituciones que tienen una labor cívica como el bienestar familiar, estas aldeas de niños que trabajan el bien público de las niñas de manera social, pero que son entidades sin ánimo de lucro, para que entre todos hagamos sinergia y hagamos lo mejor para detectar, por ejemplo, hogares en riesgo, niños en riesgo, adolescentes que están padeciendo circunstancias difíciles, que inclusive ya tienen desequilibrios psicológicos y psicosociales muy evidentes y que les va a ser probablemente un adulto maltratador, sádico, violador, etcétera. Entonces, eso se puede. Realmente el trabajo está en la prevención, porque pues lamentarnos y salir así que hay que matar a todos los que. Primero, la impunidad es casi del 100%, y muchos de los que han sido juzgados son inocentes. Nuestros aparatos de justicia son deleznables, son endebles, muy paquidérmicos, muy burocráticos, mediocres. De modo que si la impunidad no se corrige, ¿para qué vamos a salir a perseguir si no cae casi ninguno? Y más bien un sádico probablemente, al saber que el niño lo puede demandar por abuso, que lo reconoce, pues termina matándolo. Entonces podría ser un estímulo más bien para que además de que lo abusa o lo acosa o lo amenaza, termina asesinándolo. A esta hora de la mañana también pues nos siguen llegando aquí más comentarios para nuestro invitado. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Sin embargo, creo que es muy importante también que en los colegios, por ejemplo, se empiece a hablar de una verdadera educación sexual, que los niños desde muy pequeños reconozcan sus partes íntimas y que no pueden ser tocadas ni violentados por absolutamente nadie, que no pueden existir secretos o cosas así por el estilo, que empoderemos a nuestros niños sobre sus cuerpos, precisamente también es algo que desde la escuela se puede insistir mucho. Nosotros, Paula, Evelyn y nuestro invitado, el doctor Víctor Hugo, vamos a hacer una pequeña pausa a esta hora de la mañana, pero ustedes no se muevan. La invitación es a que compartan este enlace con todos sus contactos, porque es muy importante que todos, que todas nos enteremos de esto que estamos hablando y cómo nosotros desde las escuelas podemos ayudar a prevenir esta situación. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos, lo seguimos leyendo allí también en los comentarios. Un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde
Bien, y hasta ahora de la mañana nosotros continuamos acá hablando en El Solidario Vive la Noticia. Vamos a pasar rápidamente por nuestras redes sociales. Sin embargo, pues queremos precisamente con esta canción de fondo destacar esta canción que se llama Un mensaje al mundo, precisamente cómo podemos proteger a nuestros niños de todos estos tipos de violencia que se vienen presentando, pero también a esos niños que sufren también por la violencia y por la guerra en nuestro país y en otras latitudes del mundo, especialmente como lo hemos tratado en programas anteriores, también los niños, por ejemplo, que en Oriente Medio están sufriendo bastante, desde hambrunas hasta pues, toda una serie de violencias que se presentan allí. A esta hora de la mañana nosotros saludamos también los mensajes de Luis Hernando Campos, por ejemplo, y esto para nuestro invitado que más adelante vamos a abordarlo, el tema de los jueces y juezas deshonestos o cómo está todo ese sistema judicial que precisamente amparados en un montonón de situaciones pues quedan en libertad y por eso se mencionaba hace un momento los altos grados de impunidad que se presentan en la mayoría de abusos o violaciones hacia nuestros menores de edad. Nubia Isabel Salamanca también nos deja un mensaje por acá muy especial. Hay que mejorar el currículo de la universidad para que preparen a quienes aspiran a ejercer la justicia en Colombia, precisamente que pueda existir un sistema judicial mucho más eficiente y que por supuesto resuelva estas situaciones. Paula, Evelyn, nosotros continuamos hasta hora de la mañana con nuestro invitado. Claro que sí, aquí tenemos un súper invitado el día de hoy, Víctor Hugo, que nos acompaña. Víctor Hugo, bueno, son muchas las preguntas y las personas están ahí súper conectadas, pero quisiéramos preguntarte, ante la gravedad de los crímenes contra la primera infancia, nuestros niños, ¿es realmente irracional considerar la pena de muerte para los responsables de violar los derechos de los niños en nuestro país? Bueno, la tesis o la idea de la pena de muerte es muy popular. La mayoría diría que sí. Parecería que si hiciéramos un plebiscito, la gente podría votar afirmativamente. Pero a mí particularmente, con el respeto de que de pronto las inmensas mayorías consideren que la pena de muerte es una forma de quitarnos poco a poco ese problema de encima, para mí no tiene mayor consistencia desde todos los puntos de vista científicos. Dijéramos que el análisis interdisciplinario, no solamente jurídico, sino sociológico y politológico, afirman que la pena de muerte no detendría propiamente este tipo de situaciones o de fenómenos incalificables. Incluso puede ser que la pena de, digamos, de por vida, lo que llaman cadena perpetua, resulte para muchos de estos psicópatas más violenta que para ellos mismos que la misma pena de muerte. Tal vez quisieran ser más bien llevados a la silla eléctrica que permanecer en la cárcel, sobre todo si es una cárcel como las nuestras, que son terribles. Yo creo que el problema no está ahí, ese es el síntoma, ¿no? O como dicen por ahí, que vender el sofá para que de pronto no me vaya a ser desleal en mi narcisismo machista. Realmente yo creo que ahí es que enfatizar en la prevención, en que no solamente los instrumentos institucionales de carácter judicial, sino policivos y comunitarios actúen con eficiencia más rápido. La despedida antes de la pausa fue muy importante. Los colegios, se olvidó decirlo de mi parte, pero afortunadamente se hizo énfasis en que los niños deben aprender con prontitud la dimensión física de su cuerpo. Es decir, la educación integral implica el desenvolvimiento de varias facultades o de varias dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión comunicativa, la dimensión cognoscitiva, la dimensión afectiva, y dentro de esas 7 o 8 dimensiones estaría la corpórea y corporizar. El niño debe tener una autoimagen, un autoconcepto de su cuerpo, descubrirlo, ser advertido a través de las vivencias, de la lúdica, del juego, de la importancia de su cuerpo, de sus partes genitales. La formación sexual pues ya ha dejado de ser en buena parte un tabú. Desde que Freud instaló el tema de los niños y de la sexualidad a mediados del siglo XX en sus obras, el niño ha sido considerado realmente diferente del adulto. Antes a los niños, inclusive en la educación, se les trataba como adultos pequeños, entonces se cometieron muchas cosas que podrían haber sido errores.
Hoy por hoy la educación ha avanzado mucho en eso, y entre esas cosas la formación de la sexualidad, de manera que el niño también pueda prevenir y anticipar cuando pueda suceder una situación de abuso, porque es que se trabaja mucho el miedo y la manipulación, el chantaje para seducirlos y para llevarlos por el abismo de las circunstancias. Entonces, yo francamente termino diciendo que esto del tema de la pena de muerte como la del aborto es como un dilema, porque, por ejemplo, quienes dicen que el aborto no debe permitirse, pues no se preocupan porque hay N.000 millones de niños en el mundo abandonados, padeciendo hambre, niños no deseados hay por millares, sobre todo en Colombia, donde las parejas, parece que como la formación sexual no ha sido lo suficientemente profunda y seria, estamos en ese trabajo, pues la gente suele tener hijos sin quererlos o sin estar preparada para ello, y pues eso hace muy difícil las relaciones interpersonales entre madre e hijo, entre madre e hijo, y eso ayuda y le echa carbón a la candela digamos, de la infamia que estamos analizando y que Colombia está atravesando por ahí. De modo que yo creo que es un contexto de cosas, porque es como cuando cogen a alguien por la calle, todo el mundo quisiera lincharlo porque se robó un reloj, y entonces todo el mundo quiere hacer justicia por su mano propia y descargar todas las rabias que nos han hecho tener estos delincuentes de la calle. Pero ¿qué hacemos en una sociedad donde también hay delincuentes de corbata, donde se pierden miles de millones que van para los niños en su nutrición, les cambian la comida o les mandan comida podrida, o se roban la plata de las comunicaciones de la informática que le envían a los niños para que se formen mejor como una herramienta capital para la formación de hoy? Entonces, si ven que las cosas no son tan simples, este es un fenómeno multicausado, multifactorial, sumamente complejo, y es mejor darle tratamiento con más pausa y sin afanarnos a creer que haya soluciones, dijéramos, mágicas. Matemos a todo aquel que se sospeche. Cuando si es que ni siquiera los jueces tienen claridad a veces si dar la pena o no, porque hay muchas dudas. Hay muchos problemas que ni siquiera la policía ha podido aclarar primero, se lo llevan a los jueces, entonces los jueces no tienen realmente, dijéramos, mayor asidero para declarar una pena, y mucho menos una pena de muerte cuando se sospecha que hay dudas y que pronto el imputado sea inocente. Que hay casos y bastanticos. Sí, señora. Así es, profe Víctor. Bueno, aquí nuestros seguidores siguen interactuando activamente con sus comentarios. Bueno, vamos a tratar de leerlos, de hacer las preguntas. Y aquí una de nuestras seguidoras, Yolanda Gómez, nos dice: hay algo preocupante y mi pregunta es, ¿cómo se pueden recuperar los espacios de la niñez? Porque veamos lo siguiente, ya frente de casa no podemos estar como lo hacíamos en una época. Si salen del hogar, van al encierro en las instalaciones educativas. Los parques, ni hablar. Entonces, creería que antes de cualquier instancia preocupante, la recuperación de espacios hará la niñez. Bueno, muy importante lo que nos dicen aquí, porque nomás colocando un ejemplo, ya los niños no pueden estar en un parque, porque veamos cuál es el entorno que les toca enfrentarse, a un parque, cuando muchos de estos espacios ya son utilizados, digámoslo, para el consumo. Esto es lo que se están encontrando nuestros niños. ¿Cómo recuperamos esos espacios que corresponden a una niñez? Bueno, esto hace parte de una de las 7 artes de la arquitectura. Tal vez contestaría mejor un arquitecto especializado en los temas de espacios, pero podemos decir que en efecto hay que pensar el mundo desde la óptica de los niños, hacer empatía, ponernos en los zapatos, es decir, en el punto de vista de los niños, de sus expectativas, de sus necesidades, para hacerles un mundo mucho más cercano. Por ejemplo, hace unos 30 años todavía los niños iban a jardines infantiles muy rígidos, donde parecía hecho para adultos y no para los niños. Eso ha ido mejorando sus espacios más, digamos, más ajustados, repito, a las expectativas de un niño en su mundo infantil, no pensado desde el adulto para el niño, sino desde el niño para que se pueda proyectar hacia la vida social más tarde. Yo creo que lo de los parques, lo de los conjuntos cerrados, lo de muchos sitios de esparcimiento, ya parques mucho más megaparques, desde que tengan los controles debidos, haya responsabilidad social, corresponsabilidad comunitaria, se puede hacer mucho. Yo creo que si hay algunos riesgos, algunos problemas, a veces sobredimensionamos el que haya de pronto una persona, dijéramos un indigente o un habitante de la calle en un parque, pues asusta mucho a la gente, y realmente en muchos casos, la mayoría de los casos, resultan más inofensivos que la misma gente que va bien vestida. Recordemos que quienes acosan, persiguen, maltratan y violan a los niños
y a los adolescentes los discriminan o los golpean o también tratan de violarlos o de sobornarlos o de chantajearlos, son gente conocida en un 90%. Son ahí los del colegio, los del barrio, los de la familia. De manera que no se necesita, probablemente, que sea la sospecha frente al extraño, frente al diferente, frente a alguien que a lo mejor no está en condiciones de vestirse lo mejor posible y está en un parque y nos asusta. Y bueno, eso del consumo en los parques, sobre eso hubo una discusión muy profunda, muy compleja, que entonces los niños allí podrían verse afectados y pues aparecieron todas las tendencias prohibicionistas, aquellas tendencias, dijéramos, que creen en la autoridad. La autoridad es una forma de ayudar a crecer a las personas, ¿no? No es para imponer, ni para la rigidez, ni para descalificar, ni para decir yo estoy bien y tú estás mal. No, la autoridad con A mayúscula es para facilitar la promoción de las dimensiones digamos, de la personalización y la humanización. De manera que en ese orden de ideas, yo creo que se pueden ir construyendo desde las diferentes instituciones espacios seguros, no solamente desde el punto de vista represivo, policivo, sino seguros en cuanto a que la comunidad también es corresponsable, y es bueno que los padres no dejen solos a sus niños. Es importante que las empresas entiendan que sus trabajadores también son padres. O sea, hay toda una discusión que porque les van a dar 2 horas o 1 hora cada mes a los padres, de más entonces que se va a perder la productividad. No, ayer salió que en Islandia van muy bien en el desarrollo porque no trabajan sino 4 días. Sobre eso también es una gran discusión. Que los empresarios entiendan que no solamente tienen a una persona que produce, sino que es una persona en su dimensión humana, familiar, que a veces necesita unos tiempos, unos espacios seguros. Todos necesitamos humanizarnos. Aquí no se puede coger el chivo expiatorio que hizo algo perverso y decir que es el único malo y que allá están los malos y aquí estamos los buenos. No, aquí todos estamos en este océano, hay que nadar entre todos hacia un objetivo común, hacia sueños compartidos, y claro, hay que castigar severamente todos estos tipos de delitos, pero no podemos convertir la sociedad en una especie de maniqueísmo del bien y del mal. Aquí los buenos y allá los malos, aquí los santurrones y allá los no santurrones, porque esa no es la sociedad. Es multicolor, es diversa. Todos tenemos intereses divergentes, pero hay choques, hay conflictos. Lo importante es aprender a manejarlos. Entonces, reitero, que se le acompañe lo máximo posible a los hijos es muy importante. Esa compañía tiene que ser de alta calidad, porque tú puedes estar presente las 12 horas del día con tu chico, pero estás por fuera, tu mente en otras cosas, abatida por las penas o qué sé yo, te ha faltado la culturización, la educación para tener una relación de alta calidad. El celular te quita mucho tiempo, las redes sociales te tienen ahogada, entonces el niño no sabe si la mamá es el celular o es la mamá. Entonces nosotros tenemos que ser en eso muy conscientes de que yo voy para el parque con el niño a jugar con el niño, pero si voy y me siento y le pongo a jugar con el perrito y yo me pongo a ver el celular, pues yo no voy a criticar, es muy difícil dejar el celular, pero hay que hacer el esfuerzo de separar las cosas. Usted estás con el niño en ese momento, entonces trate que ese tiempo en su mayoría sea con él, para él, y para que usted también lo disfrute y le permita humanizarse, ser Dar feliz. tiempo de calidad. Sí, señora, porque las democracias dicen que no solamente es igualdad, fraternidad y solidaridad, sino felicidad. Eso se lo agregaron los norteamericanos. Solidaridad, igualdad y fraternidad, pero sin felicidad, nada de la otra triada es posible. Y la felicidad es eso, la convivencia, la ciudadanía. De modo que aquí hay bastantes variables que tocar, ¿no? Porque no se trata de poner policías en los parques, pues, ¿por qué no es eso? Ahí en la propia nariz del policía pues, pueden suceder muchas cosas, o el propio policía a lo mejor se les ha colado a la institución y resultó psicópata. Recuerden que ha habido niñas violadas en estaciones de policía, como en la estación 100, que una vez la mamá mientras fue al baño se descuidó un poco, cuando salió ya la niña no estaba, y la encontraron ya había sido violada. Eso también se ha tapado porque hay su registro, eso salió rápido y nunca más volvió a mencionarse. Bueno, no solamente ha pasado en la policía, hay muchas otras instituciones, pero es un ejemplo de que el asunto es de que los niños aprendan a cuidar por sí mismos, pero con el apoyo y la compañía de alta calidad, como dijiste tú, de los padres, de la familia, ¿no? Las tías, los tíos. Yo creo que yo en esos sentido sería como muy conservador. Me parece que la familia es dijéramos, un valor muy importante a conservar, pero bueno, eso está en transformación y no sabemos realmente hacia dónde es que va la unidad familiar hoy por hoy, tal y como está. Víctor Hugo, ese dilema de los niños y sus garantías desde el derecho termina siendo letra muerta, por decirlo así. Solo basta mirar el caso de Palestina, en una guerra que lleva más de 10.000 años. Nuestros niños han sido víctimas de este genocidio. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, en realidad la humanidad en general tiene que cuestionarse su desarrollo, toda la humanidad. Hay países
mucho más violentos que otros. Colombia está dentro de los más violentos, los más desiguales, dentro de los más corruptos. En eso pues tenemos que decirnos la verdad. Nosotros no somos ese cuento que nos echaron hace unos 15, 20 años de que éramos el mejor vividero del mundo. No, no es cierto. Cosas muy bonitas, cosas, como dijeron, el ambiente, cosas muy bellas, pero tenemos cosas graves por corregir, como la pobreza absoluta, la exclusión, la guerra, etc. Entonces, la humanidad en general pasa una crisis. Yo quisiera no remontarme muy atrás, pero desde que se estrellaron los aviones allá en las Gemelas en Nueva York, salió Bush un mes después a decir, uy, aquí hay una guerra contra el terrorismo y nosotros somos la cabeza y la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Nosotros somos el bien, somos los buenos y vamos a luchar contra los malos, contra los demonios, la guerra del bien contra el mal. Y nosotros no entendimos qué era la lucha contra el terrorismo, y resulta que en casi 30 años que vamos a completar desde que las naves grandes esas estallaron en el World Trade Center, hemos constatado que la lucha contra el terrorismo se convirtió en una lucha contra el desarrollo de los derechos humanos, y entonces los derechos humanos entraron en segunda categoría. Veníamos avanzando y ha habido como un retroceso. Ahora es normal ser mentiroso, además queda muy bien visto que Trump diga mentiras, o que Trump haya instigado, porque instigó, provocó, estimuló a sus huestes, a sus seguidores a quemar la Casa Blanca. Se supone que son el centro de la democracia del mundo, del país de la libertad y de las pluralidades y las diversidades. Imagínate si allá sucede eso. Entonces sí hemos hecho un retroceso. Palestina es un síntoma de la enfermedad del organismo humano completo. Yo no quisiera decir esto porque pues, respeto las creencias que tengan, sobre todo nuestros oyentes, pero miren, léanse el discurso, miren el discurso de Petro en Naciones Unidas. Si les cae mal, porque ustedes tienen toda la razón de que les caiga mal algunas cosas, pónganle otra voz, distorsionen la voz y hagan de cuenta que están escuchando a otro personaje. Miren el contenido o léanlo para que no lo escuchen a los que no les gusta. El discurso sobre la guerra, sobre cómo el capitalismo ha hecho crisis y su mayor crisis es la ecología, es la guerra del hambre, la guerra contra los niños. Y lo de Palestina, repito, es un síntoma, y en ese orden de ideas tenemos que decir que tanto el orden internacional a través de Naciones Unidas con la UNICEF, como el orden nacional en bienestar familiar y las instituciones que prestan servicios de bienestar hacia los niños y los adolescentes, realmente casi todo se ha quedado en las buenas intenciones, en la letra muerta. Hay mucha impunidad, hay mucha ineficiencia, ya lo dijo también nuestro máster Mauricio, ineficiencia en los aparatos de justicia. Los mismos padres a veces son muy abandonados, muy indiferentes, las angustias los acosan tanto que no lo logran procesar, etc. Entonces hay que hacer un alto en el camino, hacer la reflexión, no para martirizarnos ni infligirnos látigo, ni tornarnos masoquistas, sino para tomar conciencia y decir, hay que reenderezar las cosas, hay que reconstruir o rediseñar un mundo de valores, de respeto a los derechos, pero que no nos dé miedo hablar de derechos, porque es que aquí a todo el mundo le viene diciendo, usted no habla sino de derechos y no habla de deberes. No, es que los derechos son primero y son segundo y son tercero. Los deberes devienen y son consecuencia lógica del respeto a los derechos. Es que el derecho a no tener hambre, el derecho a un nombre, por ejemplo, el derecho fundamental de la democracia es la libertad de prensa. Hoy en día la prensa ya no tiene independencia. Ustedes que son comunicadoras les consta. Los medios de comunicación fueron comprados por el sector privado y ahora las noticias las dan como quieren, las repiten mentiras a usted. Mentiras o verdades a medias que se convierten de tanto repetirlas en verdades, y la sociedad anda tomando decisiones erróneamente porque los medios de comunicación conductan, que feo el término, ¿no? Más bien troquelan, condicionan el pensamiento, y usted que piensa por sí misma está pensando como piensa Semana, por decir un ejemplo. Perdón. Importante lo que estás diciendo, aprovechando lo que dices. Es importante pues invitar a las personas a que sigan este tipo de medios de comunicación alternativos. Perfecto. Entonces la invitación es eso, y qué bueno que lo pudiste decir, porque es verdad, los medios de comunicación en nuestro país los manejan a su gusto y muchos no podemos hablar lo que realmente se tiene que decir, y bueno, estos son parte de los medios que los invitamos para que sigan y escuchen este tipo de información. Es que una de las órdenes, de la orden imperativa del gobierno de Bush para luchar contra el terrorismo fue ese, que los medios de comunicación y la libertad de expresión eran carreta, que eran cuento, que eso eran sofismas y que eso era terrorismo y que por eso era necesario monopolizarlos a través del capital privado. Y hay una orden expresa para que el capital privado transnacionalizado utilice los medios de comunicación para, entre comillas, informar y educar a la gente como le conviene a los que mandan, por decirlo de algún modo. Y esa no es la naturaleza de la democracia. La democracia habla de libertad de prensa
y de allí viene la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra. Esos son los derechos, y el ser humano es un ser de derechos, y ese es punto de arranque y punto final. Los deberes es un cuento que deriva de los derechos, no al contrario. Así es, profe Víctor. Bueno, desafortunadamente aquí se nos termina el tiempo, necesitaríamos de mucho más espacio, muchas más horas. Igualmente, de antemano aquí la cooperativa Cotraecún, el programa El Solidario, quiere hacerle la invitación para que cuando en otra oportunidad nos quiera volver a acompañar, aquí quedan las puertas abiertas. Pero antes de irnos, yo sí quiero preguntarle, profe Víctor Hugo, con todo este contexto que usted nos ha realizado, nos ha tenido este acompañamiento con todas estas preguntas, ¿qué cambios urgentes requiere el sistema de justicia para tratar con la severidad necesaria pues estos delitos que se están cometiendo contra el maltrato a menores? Bueno, no sé, se ha escuchado a través de los medios, no sabemos si sí, si no, que reducir las penas, ¿será que eso será un componente motivacional para esta justicia, para nosotros seguir creyendo en esta justicia? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ese es un tema muy complejo, también profundo, debería ser para magistrados, pero bien, buenos magistrados, porque también eso se ha llenado de politiquería y vamos avanzando en el tema. Yo sí quiero decir que no me gustaba mucho Álvaro Gómez Hurtado en muchas cosas, pero pues era un hombre serio en algunos aspectos importantes de la vida pública. Y él alguna vez dijo que el único instrumento de cambio para que la sociedad colombiana tuviera un mejor derrotero, un mejor porvenir, era la transformación de la justicia. Mira tú desde cuánto hace que se viene hablando de la transformación de la justicia y de su reforma urgente. A él lo asesinan ahí en la Sergio Arboleda, y desde por allá se sigue hablando de que hay que transformar la justicia. Los sucesivos gobiernos que ha habido han promovido reformas a la justicia, pero como los que la hacen son los del Senado, las leyes se hacen allá, pues no les conviene, ellos son los que terminan nombrando los magistrados o proponiendo los candidatos. Entonces, la rama judicial se ha llenado de clientelismo, de burocratismo y de politiquería. Entonces, en ese orden de ideas, no llegan los más probos, ni los más capaces, ni los de la rama judicial, sino los que conviene a la clase política dominante, o politiquera más bien, porque la clase política es la clase politiquera que es una mayoría hoy por hoy, desafortunadamente. Entonces, si tú me permites, la justicia tiene que realmente funcionar separada de los otros dos poderes, o sea, con independencia, pero en armonía. En nuestro país no hay separación de poderes pleno, hay cosas muy importantes. Recuerden que Álvaro Uribe no pudo al tercer gobierno porque una sentencia, la Corte Constitucional lo sacó. Claro que ya el New York Times y el Miami Herald habían editorializado de que tenía que irse, entonces todo eso ayudó, pero fue una sentencia de la Corte. Hay cosas de las Cortes muy buenas, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy por hoy no tienen la suficiente independencia, están secuestrados por el clientelismo, por la politiquería. Allí influyen el Senado, tanto la Cámara de Representantes como el propio Senado. Los que están por fuera, que manejan al Senado, que son los empresarios, porque eso no es tan público, los senadores responden a intereses privados, se cuenta que el Estado es malo y perverso y corrupto y que los privados son decentes y que son angelicales. Eso es otro cuento, son mentiras. El sector privado también es corrupto, miren las EPS, todos los problemas que han tenido por corrupción. Pero bueno, cuando quieran hablamos de seguridad social en salud y pensiones, ¿no? Solo quiero decirte, como vos dijiste, muy importante, sí se necesita una transformación de la justicia. Muchos han invocado a hacer una constituyente para poderla transformar, porque los propios políticos del aparato judicial, o del aparato ejecutivo, o del aparato jurisdiccional no quieren hacerlo. Hay que hacer de pronto una constituyente donde se vuelva a retomar la libertad de prensa y la separación de poderes para que se inspiren en el Estado de Derecho, o sea, en la norma y en la Constitución, porque ahora también es olímpico reventar la Constitución. Fíjense que cambiaron un articulito, desequilibraron todos los balances de poderes y contrapoderes, pesos y contrapesos, y entonces el Ejecutivo terminó poniendo la mayoría en el Banco de la República, poniendo la mayoría de magistrados en la Corte Suprema, poniendo la mayoría en la Corte Constitucional. Entonces no hay realmente independencia en ese orden de ideas, se pierde lo sagrado de la democracia, que es justamente eso, el contracontrol entre los diversos poderes y la participación eficiente de la ciudadanía. Conclusión, sí es necesario, urge una transformación del aparato judicial, pero si no es por constituyente, no sé qué líder lo va a poder hacer, porque eso es imperativo.
Bueno, así es, profe Víctor Hugo, de verdad agradecerle aquí muchísimos comentarios también, agradecen su participación, estas reflexiones que nos ha dejado el día de hoy y bueno, aquí ya nuestros seguidores dicen que están compartiendo este programa. Qué bonito uno poder no solo compartir el programa, no es solo, sino es poder colaborar, contribuir, compartir un mensaje como el que estamos dejando el día de hoy en nuestro programa en beneficio, en pro, en protección de nuestros niños. Entonces, doctor, profesor Víctor Hugo, muchísimas gracias por habernos colaborado hoy con esta contextualización y con todas estas dudas que surgen acerca y preocupación acerca de la niñez en nuestro país. A ustedes por haberme escuchado, muy amables, muy gentiles. Muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, Paula, Evelyn, hemos llegado al final de esta emisión de El Solidario. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que tenemos una cita cada sábado desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana con la mejor información y con temas muy importantes como el que hemos tratado el día de hoy. Agradecerles también por estar allí y también por compartir esta transmisión con sus contactos. Paula, Evelyn, hemos llegado al final de esta emisión. Claro que sí, Mauricio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que tenemos una cita el próximo sábado desde 9 a 11 de la mañana. Así que nada, que tengan todos un feliz fin de semana y no olviden compartir esta información tan importante. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión. Como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando. Que tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.